Arratsaldeon. Presentamos el primer certamen Literfilm de Navarra. Es un certamen que aúna cine y literatura. Y en esta ocasión, contando con esta buena lista de ponentes, contamos con la premiada, que será Andrea Jaurrieta. Y le voy a pasar la palabra a Oiser Lamariano, que también es parte organizadora. Bueno, buenas tardes a todos. Arratsaldeon, muchas gracias por venir. Mila esker etortzeagatik. Bueno, por mi parte, como organizadora desde Marcapáginas Agencia Literaria, no puedo más que daros las gracias al Ayuntamiento, al alcalde, al concejal, a Maite Jurío, anterior concejala de Cultura, que fue la primera en tendernos la mano cuando tuvimos esta idea hace unos cuantos meses, y a los ponentes, por supuesto, al moderador, por apoyar este proyecto, y a todo el pueblo de Artajona por acogernos, que la verdad que es un gusto siempre venir aquí, así que esperamos estar a la altura y que disfrutéis de la mesa redonda. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Goiseder, por la presentación. Bien, bueno, yo he venido hoy preparado para moderar un encuentro de cine y literatura, pero en Artajona. Sabemos que en Artajona sabéis mucho de lo medieval. Tenemos una representación también por aquí que han venido a demostrar que estamos en esta celebración también, porque es un entorno muy especial y, como ya sabéis, bueno, esto es una mesa redonda. La mesa redonda viene también de un origen literario, mitológico, que es también está la famosa mesa redonda del rey Arturo. Una mesa redonda significa que nadie la preside, ¿vale? Que todo el mundo puede intervenir cuando quiera y todo el mundo está al mismo nivel. Entonces, aquí tenemos a 4 participantes que, desde luego, hemos venido a oírles hablar de su trabajo, de su experiencia, pero también tenemos a un 5º participante, que es muy importante, que sois vosotras, ¿vale? El pueblo de Artajona y de todos los sitios que hayáis venido de fuera, que seguro que habéis venido a ver este evento. Así que os animamos en todo momento a participar, a preguntar, a intervenir cuando queráis, ¿vale? Levantéis la mano, os pasaremos el micrófono. Sí que, por favor, para que pueda quedar registrado, os pediremos que hagáis las intervenciones con micrófono. Levantéis la mano y os daremos un micrófono. Y a partir de aquí vamos a charlar. Se trata de estar un rato charlando, que podáis preguntar vuestras inquietudes y después tendremos una buena degustación. Así que nada, me voy a sentar para estar a la misma altura que mis compañeras. Pues para que nos conozcamos un poquito, tenemos a Esther Vital. Ella es cineasta, ¿verdad? Yo voy a pedir que nos expliquen ellas un poquito, ¿vale? También tenemos a Andrea, que es cineasta. Por aquí tenemos 2 cineastas. Y luego ya, por la parte más también teórica y en la literatura, tenemos a Samuel, ¿verdad?, que es profesor, que también ha sido productor. Ahora nos explicarás un poquito más. Y a Fátima, que es escritora de poesía, de novela, de teatro. También nos hablará un poquito más. Entonces, para que nos encontremos un poquito al mismo nivel, yo os voy a pedir, que empiece quien quiera, que nos expliquéis con vuestras propias palabras vuestro trabajo, o nos hagáis una breve descripción para que podamos estar todos al tanto de con quién hablamos y qué podemos preguntar. ¿Quién se anima? Bueno, como no me conocéis nadie, pues yo soy Esther y bueno, soy psicóloga de formación. He vivido mucho tiempo fuera, en Brasil. Hace 2 años que estoy aquí viviendo en Artajona. Y mi trayectoria que me puede llevar aquí al cine y la literatura ha sido un cortometraje de animación que he hecho, bueno, se estrenó en 2022, que está ahora distribuyéndose todavía, que lo hemos pasado en el pueblo varias veces. Yo creo que algunos los habréis visto. Y bueno, poco más. Y cine y animación. Perfecto. Hola, yo soy Andrea Jaurrieta. He venido aquí a recibir un premio y me da un poco de corte. Y soy guionista, directora y productora. Y acabo de rodar mi 2ª película, que se llama Nina, y que muchos de vosotros habéis estado
participando en ella. No, está. No sé si funciona sí. Bueno, me llamo Samuel. Yo soy profesor de guión en la universidad, soy escritor también y espero poder aportar en la mesa cosas interesantes para que se puedan dilucidar las sinergias entre cine y literatura y podamos pasar un buen rato. Bueno, como a mí ya me conocéis en Artajona de sobra, yo quiero nombrar aquí a una serie de personas que cada vez que vengo a Artajona afloran desde mi corazón. Quiero recordar aquí, en este momento estamos, no piensen que estoy exagerando, estamos haciendo historia porque en nuestro país hay muchos festivales de novela histórica, novela negra, novela romántica, novela de suspense, pero es la primera vez que alguien se ha parado y ha dicho, hagamos un festival en donde el cine y la literatura se unan y haya profesionales que puedan debatir y reflexionar sobre ese maridaje entre cine y literatura. Y eso está siendo en Artajona. Quiero nombrar aquí a las dos personas que, como les he dicho, me salen afloran desde mi corazón cada vez que yo llego a este pueblo. Se trata de David Beriain. Yo creo que siempre le debemos recordar y yo siempre que estoy con ustedes en público lo hago, un gran periodista documentalista a quienes seguimos admirando y recordando. Y quiero también nombrar a la persona que en primera instancia me enseñó a amar a este pueblo, que no es otra que Carlos Jimeno, que permanece vivo en nuestro recuerdo y a cuya familia quiero muchísimo y siempre que llego a Artajona me acogen como una más. Mi profesión es la de la literatura. Escribo novelas, pero ahora he terminado una obra de teatro que se titula La impaciencia de las mariposas, obra de teatro acogida por la gran actriz y productora Marta Juaniz, y espero que cuando algún día se estrene, quizás en primavera, pongamos un autobús desde Artajona para ir al Teatro Gallarre o al Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián o a donde haga falta para poder apoyar esa obra de teatro. Y como ha pasado también con la única ópera estrenada por una navarra en el Palau de la Música de Cataluña, en el que fue toda una delegación de Artajona a apoyar a esta que les habla. Entonces, bueno, pues John, si quieres ya, después de hacer esta presentación un poco extensa, podemos entrar en harina. Sí, no, una presentación magnífica. Ya vemos que tenemos además dos personas de Artajona. Y además queríamos conocer a esa quinta parte. No os preocupéis que nos vamos a hacer presentaros uno a uno, pero así ya sabemos quiénes estamos hablando. Y lo que dices está muy bien, muchas gracias, porque efectivamente es la primera vez que se hace un encuentro para hablar de ese maridaje entre literatura y cine. Así que vamos a ponernos un poquito más, no sé si teóricos, o vamos a empezar a hablar y meternos en harina. Conocemos el cine y la literatura como dos lenguajes bastante diferentes, de alguna forma porque los consumimos de manera diferente, uno es más íntimo, otro puede ser más en común, y se ven fácilmente las diferencias, ¿no? Cuando vemos una película estamos a una cosa, cuando leemos un libro estamos a otra. Las diferencias las sabemos, pero ¿cuáles son las similitudes? ¿Qué tienen en común el cine y la literatura que los hace encontrarse en este encuentro? Bueno, si quieres intervengo yo para empezar. Bueno, a ver, para el profano un poquito, para meternos en harina, a ver, son dos lenguajes muy parecidos, el cine y la literatura, pero muy similares también, aunque se confunden a veces y a veces estamos dándole vueltas al trabajo del guionista. A ver, se ha dicho muchas veces que, lo habréis oído todos, y es un lugar común que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? En el oficio de guionista, en el cine, sucede a veces al revés. Una palabra, una frase, cuesta mucho ser contada en cine, ¿no? Nosotros muchas veces en la facultad, con los estudios, en todas las academias, hay una especie de ejercicio que se hace nada más empezar el curso, que es una frase que se dice a los novatos que empiezan a escribir guiones, que es, bueno, el último
es un ejercicio. El último hombre sobre la tierra siente que llaman a la puerta. Eso es muy fácil contarlo literariamente, pero muy difícil de contar en imágenes. Con esto lo que quiero decir es que hacer un poco de hincapié en la diferencia entre los dos lenguajes, ¿no? Sin embargo, el guionista tiene que poder representar con imágenes cosas que son muy difíciles de representar, como son los pensamientos abstractos, como son los sentimientos, como son las ideas, vamos a decir, más sutiles o más mentales, ¿no? Este hándicap lo tiene que solucionar el guionista visualmente. ¿Cómo lo soluciona? Mediante ejercicios de poesía, mediante imagen, mediante diálogo, mediante texto, que no siempre es bien recibido. Yo le lanzo este reto quizá a mis compañeras más cinéfilas, pero que es uno de los hándicaps con los que principalmente se encuentra el guionista. ¿La abstracción? Eso es. O sea, ¿cómo se enfrenta el cineasta a la abstracción? ¿Cómo es capaz de afrontar los pensamientos o las ideas abstractas, los pensamientos, los sentimientos, etcétera, ¿no? ¿Quieres contestar? Es complicado, lo sé. No, es que hay muchas maneras de ponerlo en imágenes. O sea, puede ser desde... Joder, creo que no me veo capacitada para responderte a esto ahora mismo, ¿eh? Estás ante un profesor de universidad. Te va a poner a... universidad, si no me equivoco, Sí. de la Complutense. No te ha dado clase. No me ha dado clase. Dale tú. Pero no, es que realmente la abstracción pues depende cuál sea tu estilo cinematográfico. Quiero decir, si eres un cineasta o una cineasta que eres muy de palabras, pues a lo mejor lo haces mediante un diálogo extenso. Véase Romer, ¿no? Que todas sus películas son puro diálogo. Si eres un cineasta donde mucho más poético y que quizá puedas expresar cómo se va tu espíritu poniendo un pajarito en una mano, como hace Tarkovsky en El espejo, pues a lo mejor es otra forma de ponerlo, ¿no? Entonces creo que también la abstracción en cine va a depender mucho de tu estilo cinematográfico, porque hay muchas maneras de ponerlo, esas palabras en imagen. También tienes muchos elementos para poder hacerlo, mucho más que solamente unas palabras, ¿no? Me siento triste. Cada uno puede sentirse triste e imaginar su momento de cómo es la tristeza. Sin embargo, en el cine puede mostrar esa tristeza por cómo coloco la cámara, qué colores elijo en las paredes, cómo va a actuar el actor, qué vestuario va a llevar, si va a estar lloviendo fuera. O sea, hay un millón de elementos con los que puedo fomentar que sin decir una palabra se pueda transmitir esa sensación. ¡Ey! Ya estoy al nivel, ¿eh? Venga, ya me he despertado. Bueno, yo creo que es bueno de cara al público poner ejemplos de cómo conceptos como la ternura se transforman en imágenes imborrables en nuestra memoria cinematográfica. Si a mí me preguntan qué escena que tiene que ver con la ternura se te ha quedado marcada en la mente, pues acudo a Miguel Delibes en Los Santos Inocentes con el Milana Bonita, creo que fue el director que adaptó a Delibes, creo que fue Mario Camus, estoy hablando de memoria, no sé si me equivoco. El Milana Bonita, bueno, no olvidemos a Paco Rabanne, que acababa de colgar de un árbol al señorito. Y sin embargo, Milana Bonita era la forma que él tenía de seguir apegado a la vida, ¿no? Esa escena creo que es imborrable y estamos hablando de uno de los autores españoles que, según mi modesto criterio, mejor ha sido adaptado. Porque un punto de este debate entre literatura y cine es cómo las obras literarias llegan al cine, si respetan la esencia del autor o realmente estamos ante obras distintas. El director o directora de cine realmente hacen con esa obra literaria algo totalmente distinto a lo que en su día el escritor o escritora ideó. Pero lo dejo a vuestro criterio, aportaciones sobre este debate entre la esencia
pensada por el autor y lo que finalmente el director o directora crea en su película. Esa, llamémosle, transición que ocurre ahí, se respeta o no se respetan las esencias literarias, ahí lo dejo. Bueno, yo un poco por aportar a la cuestión de la abstracción, ¿no? Cuando pensamos también en el lenguaje cinematográfico parece que nos quedamos en la imagen y hay toda una construcción sonora dentro de una película. Entonces yo creo que lo de la imagen Andrea lo ha explicado muy bien, ¿no? Como que hay un montón de recursos visuales que puedes usar, además del color, la textura. Por ejemplo, yo uso el arte textil y la textura puede traer diferentes emociones, pero la construcción sonora es muy importante. Yo creo que dentro del lenguaje cinematográfico tanto la música es muy importante como los Foley, ¿no? Vamos a decir, toda la construcción de sonido que muchas veces nos parece que es sonido directo, pero mucho del sonido que oímos en una película se construye a posteriori, ¿no? Cuando cierran la puerta o los pasos o todo esto. Entonces yo pienso que por un lado, a la hora de abstraer el elemento sonido de la obra audiovisual, que es audiovisual, es muy importante. Y a lo que decías tú, Fátima, pienso que es imposible, ¿no? Si son lenguajes tan diferentes, una novela tiene igual 200 páginas y una película 2 horas. Es imposible hacer una adaptación fidedigna de lo que está escrito. Al final va a estar filtrado siempre por el punto de vista del director, por el punto de vista del guionista que va a adaptar. Por eso es una adaptación y no es una reproducción. Pienso yo, no sé. Bueno, no era tanto intentar poneros en un brete, sino que simplemente resaltar las diferencias que hay entre cine y novela de ficción en este caso, ¿no? Bueno, el cine le debe muchísimo a la novela y es evidente que a lo largo de la historia todas las tramas, la construcción de los personajes, etcétera, etcétera, el cine es completamente heredero de esas tramas, ¿no? De la misma manera, yo creo que la literatura, se ha contaminado también por formas de contar del cine. Es decir, actualmente las novelas que estoy leyendo son novelas en las que los capítulos son más cortos, las tramas son más intensas, quizás se debe a causas promocionales, a causas de interés, a causas de venta. En mi caso, por ejemplo, yo cuando escribo una novela, escribo pensando básicamente en cine. O sea, pienso episodios que son secuencias cinematográficas. Son secuencias que duran 3, 4 páginas en una novela. Y yo creo que en eso la novela sí que ha pillado recursos cinematográficos, ¿no? Y a la vez el cine sigue heredando todo lo que es la trama, los puntos de giro, esa manera intensa de contar, esa manera de identificarse con los personajes, que sigue tirando de ella, quizá de una manera más intensa, por una cuestión, vamos a decir, casi de público, de interés económico. Tenemos que pensar muchas veces, no sé qué os parecerá a vosotros, que una película de bajo presupuesto puede que cueste 2 millones de euros, 3 millones de euros, y sin embargo yo no creo que haya una novela cuyo lanzamiento, no estoy imaginando ni Harry Potter ni ninguna de estas, que cueste ni la 4ª parte de lo que cuesta una película de bajo presupuesto. Quizá, no sé qué pensáis, os lo lanzo también, si no influirá esto en que las tramas se intensifiquen, en enganchar al lector cuanto antes mejor, en hacer relatos más cortos, que enseguida identifiquen al personaje. No sé qué os parece esto. Bueno, vamos a dejar esa pregunta en el aire. Igual la retomamos porque además tenemos a un participante, ¿no?, que quiere haceros... Es que, Fátima, has comentado que te has metido en un nuevo género y a mí me parece que ese nuevo género es un poco está a caballo entre literatura y la película, que es el teatro. Entonces, me gustaría que contaras tu experiencia, si solo piensas en el texto o también te imaginas cómo sería la representación, que se acerca, ¿no? Sería a caballo entre novela y cine.
el cine y la literatura tiene una similitud que para mí es la más grande, que ambas parten de contar buenas historias. Se trata de contar buenas historias. Están los distintos lenguajes de los que Samuel ha hablado y también las compañeras, pero en el fondo, se trata de contar buenas historias. Yo tengo una cultura cinematográfica media, o sea, yo siempre he sido más de libros que de cine. Y la verdad es que me empecé a interesar más por el cine a raíz de una cineasta de Altsasu, que es Elena Taberna, que por cierto su próxima obra va a ser una adaptación al cine de Isaac Rosa, que es un extraordinario novelista sevillano. Se titula Feliz Final, la novela, y no sabemos la película, pero vamos, la obra de la que parte. Cuando yo llego al teatro, llego porque tenía una historia concreta que contar en mi mente y no encontraba un lenguaje idóneo nada más que el lenguaje dramático. Esta historia que yo tenía que contar no lo podía hacer en poesía y no lo podía hacer en novela. No me salía en ninguno de esos dos géneros que yo he tocado. Y entonces dije, me tengo que lanzar a la piscina sí o sí, porque justamente esta historia, que se titula La impaciencia de las mariposas, que es la historia de 4 mujeres, 4 luchadoras en mitad de la transición en España, y cómo este país ha sido sostenido por las abuelas. Yo creo que este país le debe un homenaje a las abuelas, las grandes olvidadas del sostén de la familia. Cuando digo el sostén me refiero a todo tipo, emocional, económico. En tiempos de crisis se vivía de las pensiones de las abuelas, el sostén emocional. Entonces es mi forma de homenajear a esas mujeres de edad. Y sinceramente yo cuando me puse con la historia dije, es que no hay otra forma de contar lo que debo de contar si no es el teatro. Y para eso tenía una buena base, que es haberme leído a Darío Fo, o yo soy, hace poco ha muerto Antonio Gala, yo soy muy fan de Antonio Gala, de Anillos para una dama, pero también de Ariel Dorfman, el chileno que escribe La muerte y la doncella, que por cierto, obra de teatro que luego se llevó al cine. Lo que no recuerdo es el director. Estábamos antes en la comida hablando que nos vienen muchas películas de la relación cine, teatro, literatura, pero tenemos que acudir a veces al Google para acordarnos de toda la gente que ha trabajado en esa triada, ¿no? Cine, literatura, teatro. Me ha gustado tanto la experiencia del teatro que ahora estoy intentando adaptar una novela a tablas, al teatro. No sé si lo conseguiré, pero vamos, me va la variedad. Les dejo que habléis sobre teatro. Sí, muy bien, pues muchas gracias por esa intervención. Pues retomando un poquito lo que decía Samuel, que se acaba bien el aire, sí que es cierto que hablabais de un nuevo ritmo, ¿verdad?, en las novelas, una nueva forma de escribir, quizá sometiéndose al servicio de lo que se consume ahora, y también la narración audiovisual parece que está cambiando, el acceso al material audiovisual, a las plataformas que también, ¿no?, tenemos mucho más cine, más televisión, más series. Está cambiando, es un reto, el público también está cambiando. Las nuevas generaciones se están acostumbrando a consumir lo audiovisual y lo literario de otra forma. Bueno, nosotras la verdad que yo creo que, hablo por las dos, hacemos cine muy independiente. Entonces yo no me he tenido que enfrentar a esas nuevas formas narrativas de plataformas, por ejemplo, porque he tenido la suerte, la primera la hice de muy bajo presupuesto, él decía 2 millones, yo la hice con 100.000, así que era bajo presupuesto, no quiero ni saber con cuánto dinero la hiciste tú. Y sí es verdad que gente que conozco que sí que está trabajando en cargos que les hacen para plataformas y así, tienes la cosa buena que te dan más dinero porque ahí va a expuertas, y la cosa mala de que sí que se meten en esta cosa de una narración rápida,
Por ejemplo, ella hablaba del sonido. El otro día me contó un director que había hecho Operación Camarón. ¿Os acordáis cuando el Mundial que era ¿ves Operación Camarón? Bueno, pues este director estaba haciendo ahora una película para Netflix y como Netflix ya presupone que la gente pone sus películas y se pone con el móvil o hacer otras cosas, aparte de un ritmo frenético de montaje para que no te quites de la pantalla, le pide que ruede muchos planos con escorzo, que quiere decir como con nucas, ¿no? Desde aquí atrás, si yo estoy hablando con ella desde aquí atrás, para poder poner después, doblar a las nucas y que no se te olvide quién es, ¿no? Entonces le obligan a poner textos que es como, no te olvides que eres mi hermano. Y cosas así, para que la gente que no está haciendo caso diga, ah, vale, que eran hermanos. Entonces, sí que hay un cambio en ese sentido, en ese mundo de contenido, que ni siquiera le llaman películas, que está cambiando, pero que no sé si, y aquí hablo ya como profesora, no sé si es lo que más les gusta a la gente joven tampoco, ¿eh? O sea, yo, los alumnos y las alumnas que tengo son de comunicación audiovisual, obviamente, pero sí que ven películas, igual no se ven Casablanca, pero sí que se ven otras pelis, pero... Por cerrar un poco esto, sí que creo, y uno con lo que has dicho, que tiene que ver un poco con el presupuesto. Cuando tienes menos dinero, tienes más libertad creativa realmente porque no tienes tantas expectativas de generar un público X y cuando te vendes a este tipo de plataformas, pues tus libertades creativas se cercenan, lamentablemente. No tenéis que intervenir, sino... No, a ver, yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice Andrea. Al final existe una pasteurización de casi todo, ¿no? Bueno, en mi opinión. Entonces hay mucha más producción, mucho más acceso. A mí lo que me parece que están trayendo también las plataformas es una falta o una pérdida del espacio cine, de la gran pantalla, de la experiencia compartida del cine, que a mí me parece fundamental. O sea, como quien asiste al cine, ¿no? Como quien va a ver el cine, el ver el cine en una pantalla grande, en la condición para la que el director o las personas que han estado en la producción la han producido, y lo que se crea al verla con otra gente, ¿no? Pienso que esa entrada de las plataformas y la masificación del contenido sí que ha traído un poco, además del COVID, como la pérdida del espectador en el cine y la experiencia presencial. Y yo, por ejemplo, en Artajona, o sea, tanto cuando estaba el cine que era la biblioteca, el cine, como cuando hacíamos el cine en la calle, son mis sensaciones de compartir el cine de forma social, de después hablar de la película, de después compartir, y de cuando realmente esas historias penetraban o tenían algo que influenciar en tu vida, ¿no? Que al final tú haces una película de alguna forma para transformar, no haces una película para que se quede como una cosa ahí que mañana ya no me acuerdo de lo que he visto, ¿no? Entonces yo creo que ahora es mucho más difícil y que es realmente un desafío el crear un contenido que realmente sea significativo para quien está viéndolo, no sé, por tirar otra cosa así. Bien, perfecto. Sí, es cierto que ahora hay distintas formas de hacer contenido. Tú hablabas también para transformar, ¿no? Tenéis un estilo de cine, como decías, independiente. Estaría bien también igual poder hablar de eso. Yo no sé si existen dos mercados diferentes o sería bueno hablar de un mercado, o sea, el cine lo vemos como un elemento de entretenimiento muchas veces, ¿no? Que no le llamaríamos cine, pero sí que es cierto que igual en el gran público lo consumimos como un elemento de entretenimiento, y en la literatura, que también hay entretenimiento, pero nos resulta más fácil sentir que estamos haciendo una actividad cultural, quizá porque es más introspectiva, porque la vemos de manera independiente, íntima. Hay que hacer algo, se puede hacer algo para que el público vea ese cine independiente más, para que se vea el cine más como un elemento de cultura y no como de consumo, o que se considere, pues eso, como en la literatura, me dice, me estoy leyendo un libro, y uno dice, jo, qué intelectual soy que me estoy leyendo un libro, y luego me estoy viendo una peli en Netflix, y parece que estás haciendo, no sé, pasar el rato. Pero hombre, también existen 50 sombras de Grey, todas esas basuras literarias. No te ha gustado, vale. Joder, pues nada, no.
¿no? O sea, es el A ver, Netflix espera, de la hay un literatura. episodio en concreto. Bueno, no vamos a hablar ahora de 50 sombras. Ellos se lo han leído. Si no, no. No, efectivamente, ¿no? Hay distintos estilos. Pero para poder presentar ese cine como algo cultural hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hay que aceptarlo tal y como es. A ver, yo personalmente que vivo en Madrid y allí tenemos muchísimo acceso a otros tipos de cine, me da muchísima rabia que ciertas películas que veo allí que son súper diferentes y se une un poco el cine de autor con aburrimiento y no es cierto. O sea, hay cosas como que te transforman de alguna manera, que te llevan a otros mundos, a otros países, a otra forma de ver la realidad y me da mucha rabia porque no llegan a provincias. Por ejemplo, cuando yo hice mi primera peli, que era muy pequeña, al distribuidor fue como, en Navarra tiene que haber una copia. Es que me da igual. No puede ser que siempre se queden en Barcelona, en Madrid, en Valencia, igual en Bilbao y ya. ¿Y qué pasa? Que la gente de las provincias más pequeñas no pueden tener acceso a otro tipo de cine. ¿Cómo acceden a ella? O sea, es que claro, una película voy a poner exagerada, pero te pones una Satan Tango, una que dura 7 horas, que es de gente andando en blanco y negro por un camino aburridísima, ¿no? Te la pones en Filmin y dices, bueno, pues ya mañana sigo. Pero vas a un cine y de repente igual, lo que dice ella, una experiencia colectiva, un algo, y es como, quizá no me ha gustado, quizá me ha aburrido, pero sé que me voy a acordar de esta película toda la vida, que hay algo, ¿no?, de esas imágenes. Pues eso a mí me da mucha rabia que se quede solamente en las grandes ciudades. Por ejemplo, la lanzo ahí. Yo quería traer aquí el tema de la calidad, porque yo la experiencia que tengo como lectora y como espectadora es que una buena novela como la que hemos tratado durante la comida de Carrasco, Intemperie, tiene una extraordinaria adaptación al cine. O El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, novela, que tiene una extraordinaria adaptación al cine. Yo, si tuviese que hacer memoria de qué adaptación literaria, qué adaptación cinematográfica no me ha convencido de una gran obra literaria, solo me viene a la cabeza 100 años de soledad, que según mi parecer tiene una pésima adaptación al cine, pero estamos hablando de realismo mágico con la dificultad que eso conlleva tanto en el escribir, tanto en literatura, como el transformarlo en lenguaje cinematográfico y en cine. Entonces, yo sí que tengo esa sensación de que la calidad, estar viendo el mimo, la atención que ha puesto tanto la autora como la directora, es muy importante de cara al resultado final. Y otra cosa que quisiera dejar sobre la mesa, aparte del tema de la calidad, es qué situación estamos viviendo como país en cuanto a la promoción de la literatura y del cine, porque yo como autora tengo la experiencia, a veces no grata, de que un determinado género literario tiene recursos infinitos, festivales, dinero de los presupuestos generales de la comunidad, y sin embargo otro género literario como es la poesía, y no me vale con que es menos comercial, porque en otros tiempos la poesía, que le digan a Lorca y al romancero gitano que eso no es comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que desde las instituciones se apoye de una forma bárbara a un determinado género literario y se aparte a otro, hace que luego también las adaptaciones cinematográficas y el traslado de esa novela a otros lenguajes, a otras artes, al teatro, al cine, tenga dificultades. Entonces, yo lo que hago es una petición para que a la hora de que las instituciones y los departamentos de cultura apoyen a la literatura y al cine, se haga de una forma más equitativa, porque no sé qué opinión tendréis vosotras, pero es que yo estoy de la literatura de suspense negra, gris o amarilla hasta aquí, y sin embargo hay un tipo de literatura que viene de la novelística contemporánea, que tiene mucho que decir y desde luego no cuenta con los mismos apoyos.
desde luego, no cuenta con los mismos recursos públicos. Entonces, yo dejo ahí esa reflexión por si alguien quiere retomarla. La retomo. A ver, efectivamente, yo creo que la poesía últimamente vende poco, ¿vale? A ver, una película o una novela yo creo que puede salir de cualquier anécdota, de cualquier vivencia vivida, por pequeña que sea. A ver, también creo que hay novelas que son muy difíciles de adaptar al cine. O sea, que que son demasiado abstractas, que son demasiado, a pesar de que pongamos toda la intención y a pesar de todos nuestros buenos oficios para convertirlas en cine, son difíciles de adaptar. Alfred Hitchcock decía que él no adaptaba obras que fueran obras consagradas de novelistas efectivamente buenos, ¿no? Porque él nunca iba a llegar a la complejidad de esos personajes como puede llegar a la literatura, ¿no? Entonces Alfred Hitchcock adaptaba novelas, vamos a decir, de serie B, ¿no? Ahora, también tengo que decir que yo últimamente, o sea, yo tengo las dos facetas. Últimamente no sé por qué me ha dado que de repente me gustan las películas francesas y digo yo, bueno, algo me está pasando, ¿no? Y digo yo, bueno, pues de repente me gustan. O sea que yo creo que cada película, cada novela tiene su propio público. O sea, tú puedes de repente tener una película muy, vamos a decir, muy sofisticada, muy avanzada en el lenguaje cinematográfico, muy, como decía Mackie, en el antitrama, y dices, bueno, pues es que ahora no me gusta, y de repente descubres un progreso, descubres unos recursos que pueden iluminar un camino, ¿no? En esa adaptación, en esa manera de que progrese el lenguaje, ¿no? Bueno, cada cosa tiene su público. Ahora, es verdad que yo creo que el mercado sigue apostando por lo de siempre, o sea, que es una introducción fuerte, es la novela policíaca, es en el minuto 20 hay un punto de giro muy potente, hay un acto intermedio en el que vamos abonando con tramas intermedias para un giro final sorprendente y tal. ¿Por qué? Porque no queremos que el espectador se vaya del asiento, no queremos que cambie de canal, no queremos que salga de la película diciendo me he gastado 15 pavos y no me he divertido, ¿sabes? Ese es el tema, porque la película es muy cara y entonces esa amortización de la película permite mucha menos libertad, como decía antes Andrea, ¿no? Y bueno, yo sí que animo a descubrir el cine por el cine más, vamos a decir, más vanguardista, más experimental, ¿no? Bueno, yo no sé si os acordáis de una película de Woody Allen, no me acuerdo cómo se titulaba. De repente Woody Allen es un realizador, un director de cine que se queda ciego, ¿no? Y entonces dirige la película ciego. Y sí, no me acuerdo cómo se titula. Bueno, no, a propósito de... No sé cómo se titula. Un final made in Hollywood, ¿no era? Un final made in Hollywood, puede ser, sí. Creo que sí. ¿Qué le pasa a Woody Allen en esa película? Que él interpreta a un director que se queda ciego y dirige la película ciego, ¿no? Entonces, claro, el resultado en el montaje de la película es una película un poco absurda, ¿no? Y cuando acaba la película, él dice, bueno, en Estados Unidos no ha triunfado, pero bueno, en Francia les ha encantado, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, pues es que siempre hay público para todo, ¿sabes? O sea... Bueno, yo de lo que estabais hablando así, me viene un poco a la cabeza que yo creo que ya no es el papel ni del cine ni de la literatura, que me viene más a pensar un poco cuál es el papel de la cultura, ¿no? En general. Entonces pienso que al final son lenguajes que los podemos ver por un biais comercial. Desde luego que si tú ves un producto cultural como un producto y lo que quieres sacar es un lucro económico con ese producto, pues vas a orientar la historia, la trama, qué historias son contadas o de qué forma son contadas al objetivo de ganar dinero. Ahora, si tú vas a crear cualquier cosa que sea cultura y tu objetivo es el objetivo de crear riqueza cultural, valor, patrimonio, etcétera, pues
pues a lo mejor no te va a importar tanto el lucro que vaya a traerte ese. A mí lo que me parece, como decía Fátima, es que hay historias que merecen ser contadas, independientemente del lucro o del valor económico que se le vaya a poner. Y lo que me parece que es muy importante es entender también que un pueblo que no produce su propia cultura va a ser siempre dependiente de consumir una cultura ajena, ¿no? Unas producciones ajenas. Y me parece que los medios de producción están en unas manos muy reducidas. Si hablamos, por ejemplo, del mundo del cine, estabas hablando de una película de bajo presupuesto de 2 millones de euros, nos podemos parar a pensar quién puede tener el derecho a producir cine. ¿Quién va a ser el constructor de la historia? ¿Quién va a ser el constructor de las historias que vamos a contar? Desde luego que si el público no tiene otras historias para escuchar, va a escuchar solo esas historias. Entonces, bueno, pues un poco como, no sé, no es ninguna cosa cerrada, pero es una reflexión o unas ideas que me vienen así a la cabeza. Yo sí quería decir, que este hermanamiento de cine y literatura que estamos aquí haciendo en Bodega Reino de Artajona se le ocurrió en 1902 a un señor que se llama Georges, yo no sé pronunciar muy bien francés, Méliès, que se basó en una novela de Julio Verne, Desde la Tierra a la Luna, para hacer una película. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que fue la primera película, creo, las cineastas me podéis corregir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el cine, desde sus inicios, echó mano de aquellas historias que vienen narradas desde la literatura. Otra cosa es que el mercado del que tanto hemos hablado aquí marque esa forma de combinación, esa forma de influencia mutua que hay entre el cine y el teatro en la actualidad. Yo creo que en estos momentos hacer literatura fuera de los cánones mercantilistas es una proeza necesaria. Esto de planteamiento, nudo y desenlace de las novelas y esto de, como comentabas tú, Samuel, de en el minuto 20 tiene que haber un asesinato y en el minuto 20 de lectura y luego tiene que haber un giro. Yo creo que hay que hacer literatura con recursos innovadores y con audacia. Creo que hay que salir, como en su día con el boom latinoamericano pasó con La fiesta del chivo de Vargas Llosa, con El amor en los tiempos de cólera de Gabo García Márquez, con Elena Garro, que fue una gran desconocida en su momento, mexicana, que quedó bajo la sombra de Octavio Paz, como le pasó también a María Teresa León, extraordinaria escritora, que quedó bajo la sombra de ese monstruo, y lo digo en el buen sentido, que fue Rafael Alberti, y todas ellas tuvieron que ver entre literatura y cine. Y ya de paso que les estoy contando todo esto, antes de que se me olvide y suelto ya el micrófono, quiero acordarme en estos momentos, haciendo un poco de memoria, porque es muy importante que la cultura navarra conserve su memoria histórica. Tenemos en Navarra una extraordinaria escritora, María Luisa Elío. Yo estoy sumergiéndome en ella en la tesis doctoral, que fue primero escritora con formación como actriz, que llegó a Cuba en 1959 ilusionada con la revolución, que fue fundadora del Instituto de Cine Cubano y que llevó nada más y nada menos que el primer cuento del Che Guevara a una adaptación cinematográfica, y que en Pamplona, su ciudad, no tiene una calle. Ni recuerdo que nadie le haya hecho en Navarra un homenaje. Y estamos hablando de una mujer que hizo cine, que hizo literatura y que hizo interpretación, y que fue pionera en muchísimos campos. Como les he dicho, la única mujer fundadora del Instituto de Cine Cubano, que es uno de los institutos de cine más importantes en la historia del séptimo arte. Ya me he ido por los cerros de Úbeda. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que ser audaz y que hay que recordar a aquellas personas que en nuestra tierra han hecho grandes cosas por este maridaje
del que venimos hablando y lo hacemos en unas bodegas, por lo tanto, también maridaje a 3 bandas, vino, cine y literatura. Ya me callo. Bueno, tenemos una intervención, ¿verdad? Yo creo que está encendido, sí, dale. ¿Está encendido? Dale sí. caña. Bueno, nada, simplemente porque el público participara y por hacer, digamos, esta mesa redonda que incluir al público, no es que tenga gran cosa que decir, pero sí me ha gustado mucho el recuerdo de que entre bueno, para empezar, en este encuentro que me parece una idea absolutamente brillante de hablar de maridaje en estos tiempos, más que de géneros diferentes, en todos los aspectos, también en el literario, hay que hablar de maridaje, ¿verdad? Pero sobre todo ese paso intermedio que ha recordado aquí el compañero entre la literatura y el cine, que es el teatro, ¿verdad? Y yo, vosotros como profesores, Samuel y Andrea, no sé si recordáis todavía a vuestros alumnos, o sea, si siguen estudiando, que los guionistas de Hollywood pasaban por la lectura obligatoria de la poética de Aristóteles, que Aristóteles, claro, habla de teatro, porque el cine no se ha inventado, entonces habla de la estructura de la tragedia, y de ahí salen películas como Solo ante el peligro. Solo ante el peligro es verdaderamente como un Edipo Rey, es un solo. Bueno, aquí tengo una especialista en filología griega, me acabo de ver que de repente un poco osado decir que Solo ante el peligro es como, pero es el héroe solitario enfrentándose a una comunidad, a veces a la institución, a veces al pueblo, con su propia ley, con su propia razón. Esa estructura la conocían muy bien los guionistas y de ahí sale el cine, bueno, el cine de la época dorada americana, ¿no? Está claro. Pero yo también reconozco en el actual teatro, solo para decir que las cosas son de vaivén, en el actual teatro muchísima imagen cinematográfica. O sea, hay un fondo, es raro, la representación teatral de hoy en día que no utiliza un fondo de pantalla con recursos que son realmente del cine. O sea, que son géneros que se alimentan mutuamente y que esa es la modernidad, y por eso me parece muy, muy oportuno el título de este encuentro, y que también me parece cuestión de modernidad la velocidad que va tomando todos los géneros. O sea, es que nuestro cerebro cada vez ve las cosas más deprisa. En el teatro y en el teatro antiguo las cosas pasaban muy despacio, el público intervenía, estaba insultando al asesino o a la asesina, ¿verdad? El público lloraba, el público debatía, opinaba. Se ve también muy bien en la película de El piano, no sé si os acordáis de que cuando la colonización de Nueva Zelanda, ¿verdad? Bueno, la migración, que los indígenas ven por primera vez mitos representados y quieren intervenir en la escena porque les parece muy, muy vivo, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido ganando velocidad. Es como si la lentitud nos aburriera, y no creo que sea una cuestión de edad solamente. O sea, nuestros cerebros han cogido velocidad y eso es algo que los que sois creativos, creadores en cine o en novela, lo tenéis que saber. Necesitamos cierta velocidad para prestar, para seguir atendiendo, ¿no? Iba a decir que no sé si tenéis hijos adolescentes que estén en TikTok, que es la nueva plataforma y aplicación que hay ahora de los chavales, que es como Instagram, pero con gente menor de 20 años, básicamente. Igual hay que explicar también lo que es Instagram. No, yo creo que Instagram... ¿Tú no lo tienes? No, yo me quedé en 20 o algo así. Entonces eres muy joven, porque yo ni siquiera tuve 20. Sí, soy muy joven, Ahora hay una aplicación que es TikTok, que es china, de origen. Entonces son vídeos, es una aplicación donde estás continuamente viendo vídeos. Y claro, si tú ves a una persona en un autobús o en un metro o donde sea, pasando vídeos así, pero vídeos de 3 segundos y es como mucha información y yo digo, ¿cómo no les da un ataque epiléptico? Bueno, pues el otro día mis alumnos me dijeron, ya para más INRI, que en TikTok ya eso es lento y ahora, por ejemplo, lo que está de moda es cogen la pantalla vertical, la parten en dos, entonces la parte de arriba, por ejemplo, sale un tipo contándote una película,
te hace un resumen y para que no te aburras mientras te hace el resumen de la película, en un vídeo de 1 minuto, debajo te ponen pues gente tocando un Blandy Blue, un videojuego que juegas solo, para que tú estás escuchando pero tu cerebro esté todo el rato recibiendo información audiovisual. Y yo dije, vale, o sea, me he quedado muy vieja. ¿No te apetece hacer 3 pelis en una a la vez? O sea, como rodar 3 pelis y el que quiera que vea esta, el que vea... No sé, pero me pareció loquísimo. Bueno, es una opción nueva Pero narrativa. no te creas que es una persona... O sea, es un coche andando... ¿Tú te acuerdas de los videojuegos de los 2000? Que eran unos coches que iban así por camino. Pues eso, un coche andando solo y el tío te está contando. Entonces Humphrey Bogart llega a Casablanca y se enrolla con Ingrid Bergman, que a la vez está con la Resistencia, le canta la canción y al final, bueno, se va el otro en el avión y se queda solo. Y abajo un coche. Eso es lo que se lleva ahora. De verdad que a mí me vuela la cabeza. Yo ahora escribiría una novela a 3 veces, o sea, cada frase es de una novela diferente y que y no es broma, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor estamos encontrando nuevos lenguajes porque se trata de encontrar lenguajes. Efectivamente hay una evolución, como decías, tú te ves una tragedia griega y aparte que eran trilogías enteras de que el público iba todo el día a ver la obra de teatro y se formaba toda la interacción. También es cierto que era muy educativa. Los orígenes de la literatura realmente nos llegan o por la parte mitológica de escribir... Bueno, igual me equivoco porque estoy aquí con profesores de universidad y yo la universidad no la he pisado más que para hacer teatro. Pero sí que es cierto que nos venía por cuestiones religiosas o por el teatro que se escribía para que se pudiese representar, porque incluso los filósofos no lo escribían hasta que Platón decidió, venga, yo voy a escribir lo que dice mi maestro. No se escribía, pero nos ha llegado de esa manera y eso ha ido evolucionando. Eso me recuerda que... Claro, la literatura siempre ha estado antes que el cine, inevitablemente, porque ha estado antes, ¿verdad? Y cuando empezamos a pensar en crear algo, siempre vamos a pensar, o bueno, tenemos que, por ejemplo, en una película escribimos un guión, ¿no? O igual si vamos a escribir un libro, empezamos a escribir un resumen y demás. De alguna forma siempre la palabra está antes, aunque luego la vayamos a construir en palabras. ¿Dónde surge el germen? De hecho... Ver cine podría ser un gran germen, seguramente escribimos muchas veces, ¿no?, literatura porque hemos visto algo que nos ha estimulado. ¿Dónde está el germen de la creación? Y aquí hablando ya del compromiso con la cultura, cuando queremos ser, como has dicho, ¿no?, a ver a quién le corresponde crear. ¿Por qué os habéis metido en esto y cuál es el germen que os lleva a crear cultura? Bueno, inquietud, ¿no? Al final tienes ganas de contar una historia y esa historia te parece que la tienes que contar. Y en nuestro caso yo creo que cuando no tienes recursos porque no has nacido con un padre productor, por lo menos de cine, de otras cosas sí, que es muy polifacético. Pero te quiero decir, lo primero que tienes que tener es ganas y creerte que eso te vale la pena contarlo y que tienes un objetivo, ¿no? En mi caso, el cine que hago es un cine documental y tiene que ver con memoria histórica y tiene que ver con historias olvidadas, personas que han sufrido dobles desaparecimientos, tiene que ver con también traspasar un lenguaje textil de la costura, que es un lenguaje para mí súper potente a nivel de narración y a nivel estético y que ha sido siempre subalterno. Entonces, para mí es una misión de recolocar o de poner mi pequeño grano de arena a recolocar personas, lenguajes, historias, como traerlas al presente y que estén al servicio, visibilizarlas, ¿no? Que a lo mejor por eso el cine que hago es marginal y por eso a lo mejor no estará en Netflix, porque no va a ser un bien económico lo que voy a buscar, sino esa recolocación histórica, ¿no? Pero ahí va a depender del creador, ¿no? Es tan subjetivo como personas que crean. Una puntualización, haces cine documental, pero de animación, stop motion, textil, de las arpilleras de... Bueno, podríamos hacer una mesa no redonda, unilateral, ¿no?, en la que nos podrías contar. Hay varios lenguajes, ¿no? Como veis que claro. El cine tiene también, cuando estamos hablando de esas mezclas, ¿no?, a mí lo que me parece del poder del cine es un poco eso, ¿no?, que trabajas con tantos lenguajes estéticas, artísticas, narrativas, que cuando tú como directora haces que todas ellas confluyan para contar la historia que quieres contar, ¿no?, es maravilloso porque te nutres un montón
no eres tú sola, ¿no? Tienes un montón de gente alrededor que te está aportando y que te está ayudando a hacer esa historia crecer y ganar dimensiones, capas y significado al final, ¿no? Y que sea más palatable para el que la está viendo. Yo al final hago historias que son muy difíciles de digerir. Estoy hablando de historias de tortura o estoy contando cosas que son muy difíciles de atraer al espectador, ¿no? Ahora mismo la película que estoy trabajando, me estoy leyendo, es una adaptación literaria de un proceso judicial de torturados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo traduces esa literatura jurídica al lenguaje cinematográfico para que las personas quieran aproximarse a esos testimonios? Es también o sea, esos son mis dilemas, vaya, como creadora. A mí me parece muy importante lo que ha señalado Esther sobre el cine y la literatura, la cultura en general, como denunciante de injusticias y generador de justicia. Porque en el momento en que se visibilizan las injusticias y se denuncian a través de los distintos lenguajes, se está no olvidando a las víctimas y generando justicia. A mí me gustaría que Literfilm Navarra continuase año tras año y que a este maridaje cine y literatura podamos añadirle un apéndice más. Cine, literatura y memoria histórica. Cine, literatura y cooperativismo. Cine, literatura y teatro. O sea, me gustaría que esto que iniciamos hoy pudiese en el futuro conseguir que tengamos un eje común sobre el que rotar a partir de estas dos disciplinas. Y en cuanto a lo que ha comentado Andrea, que es bien cierto todo esto de la rapidez, también le escuché a un muchacho decir que él ponía los vídeos en x2 y los personajes iban como en cámara rápida para que la historia pasase cuanto antes y poder así devorar otra historia lo antes posible. Pues yo soy una gran defensora de las pochas con chipirones a fuego lento. O sea, es decir, yo me he comido unas pochas hoy a fuego lento, estoy convencida, porque si no, no podían estar más buenas. Entonces, yo soy defensora de los potajes de las abuelas a fuego lento y si puede ser en cocina de leña. Entonces, me habláis de los gorrines asados en cocina de leña y me habláis de los industriales y entonces tenemos un largo debate aquí. Entonces, con la literatura me pasa igual. Yo necesito descripciones y yo necesito una película cuya banda sonora me deje regodearme. Todo el mundo se acuerda de la banda sonora de Memorias de África, que viene de una adaptación de Brilsen, de una danesa. Todo el mundo se acuerda de los versos primeros de Doctor Zhivago, pero si había colas para ver Doctor Zhivago. Entonces, sí a esa rapidez de los jóvenes que voy a hacer, yo que no soy joven ya, pero también quiero reivindicar el cine y la literatura como la gastronomía a fuego lento, que no nos olvidemos de ella, que a lo mejor a quienes defendemos ese tipo de cine y de literatura de leña, de horno de leña, nos llaman anticuados y nos llaman retros, pero es que son gustosos, también nos gustan. ¿O será que no consigo yo esas secuencias tan rápidas captarlas? Aquí ahora mismo, si hablásemos yo creo que de gastronomía, no tendrías ningún debate, estarían todos de acuerdo, ¿no? Aquí coméis y bebéis muy bien, ¿no? O sea, que en eso no te preocupes, que no habrá debate. Sí. No sé si querías añadir alguna cosa más. No, me había parecido. Pues... Oye, bueno, como es una mesa redonda, pues por intervenir. Sí, perfecto. Lo primero, soy hermano de Esther y eso, lo de que mi padre no productor y tal, no, pero teatrero ha sido mucho. Y luego teníamos al abuelo, que era el jefe del cine parroquial, o sea, que era el chulo de Carica, vamos, que el cine le ha venido de toda vida. Yo quería preguntaros un poco de lo que estáis hablando, joder, para los padres que tenemos hijos de 8 años y que nos interesan mucho, pues joder, pues como dices tú, están en esa vida del TikTok, los vemos. O sea, eso va con ellos. ¿Cómo vosotros vais a hacer para que ellos entren en lo vuestro? O
O sea, no me vale decir, no, es que a mí me gusta el fuego lento, ya, y a mí también. Pero yo quiero que a mi hijo también le guste y que vosotros seáis capaces de vendérselo. ¿Cómo se lo vais a vender? Bueno, intento, no sé si se me oye, sí. Bueno, intento contestarte yo, aunque es la respuesta imposible, ¿vale? O sea, porque yo tengo una hija que no lee, ¿vale? O sea, entonces, bueno, a ver, pues mira, leyendo en casa y empezando por cosas fáciles, o sea, lo de poner 100 años de soledad en segundo de la ESO no resulta, ¿vale? Yo seguro que hay aquí profesores, ¿vale?, que lo ponen, ¿vale? Pero no, yo creo que no resulta. Yo creo que hay que empezar, si os gusta el fútbol, raseando la pelota, ¿vale? O sea, es como, bueno, fácil, pases fáciles, ¿vale? O sea, cosas pequeñitas, un cómic, una cosa entretenida para leer, ¿no? Y en cine, pues yo calculo que lo mismo, ¿no? O sea, que cosas entretenidas y que vayan cogiendo marcha y, sobre todo, yo creo que cojan el gusto por la lectura y por el entretenimiento con la lectura, ¿no? Es muy difícil. Yo te confieso mi caso particular. O sea, no, he insistido de todas las maneras, con pases fáciles no. O sea, ya no son ni pases, ¿sabes? O sea, ya no. Pero bueno, es lo que pienso. A mis alumnos yo no les meto mucha caña con textos complejos ni con nada parecido y bueno, y parece que alguno va entrando y tal, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Vamos, que te ha pasado la pelota. No, yo iba a decir con las películas que realmente ver en casa películas con tus padres siempre te hace querer más películas. Yo siempre cuento que mi padre me cogía en el videoclub películas para mí de niña, Cariño encogido a los niños o cualquiera de estas, y luego él se cogía una para él de mayores y yo me veía las dos. Y entonces veía cosas que no eran para mi edad y que me impactaban un poco, pero que bueno, pues a mi hermana le pusieron todo sobre mi madre con 9 años también, la traumatizaron. Junkies, putas, y mi hermana dijo, oh, ¿qué es esto? Bueno, hemos salido bien, más o menos. Pero sí es verdad que aunque vean Padre no hay más que uno, por lo menos estás llevándolos al cine. Están sabiendo lo que es ver una película en el cine, la comentan con los colegas. Nosotros también veíamos La Bella y la Bestia en el cine o Jurassic Park. O sea, Jurassic Park, todos queríamos ser paleontólogos. No sé, eran películas súper divertidas y a mí me da mucha rabia realmente que bajen un poco esas producciones también para todos los públicos, porque eran las que también ha hecho que todos íbamos juntos al cine, y esas producciones para padres e hijos, igual tienes Pixar o algunas así, pero también son difíciles de encontrar muchas veces y muy difíciles en España para producir también. Solo tienes las de Santiago Segura realmente. Así que también es un buen nicho de mercado. Santiago Segura es listo en ese sentido. Sí, además también da charlas en universidades y así, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, no pasa nada. Mira, habéis sacado ahí un tema muy interesante, porque aquí tenemos a dos cineastas de origen de Artajona. Hay algo aquí, obviamente, pues porque habéis sido destino también de rodajes, pero también habéis creado mucho, o sea, tenéis cineasta, literatura, tenéis más escritores, ¿verdad? Habéis hablado también de David Beriain, tenéis Jimeno Jurío, si no me equivoco, también aquí, Víctor Erice, la familia de Víctor Erice también aquí. Aquí en Artajona, no sé cuántos, no me he mirado en Wikipedia cuántos sois, pero realmente tenéis mucha cuna. Y esta pregunta va a ser para todas, así que ir preparando la respuesta para quien quiera intervenir. ¿Cómo beneficia a un pueblo de Artajona, a su gente, tener ese acceso a la cultura? Si os ha afectado el tener un contacto con el cine, si os ha despertado una inquietud mayor o no. Ya centrándonos, porque además antes lo has dicho, cuando hiciste tu primera película dijiste quiero una copia en Navarra porque quiero que la cultura llegue. Y habláis mucho del teatro porque igual es una forma también más fácil de hacer llegar la cultura a espacios más apartados de grandes poblaciones. ¿Cómo os sentís como pueblo de Artajona de ser un destino cinematográfico y crear tanta literatura y tanto cine? Habéis actuado además en su peli. Sí, pilló un autobús entero, ¿no? Sí, eso es cierto. Claro. Hubo un autobús entero de gente
de Artajona que vinieron a recrear una procesión. Es verdad, es verdad. Sí. Que además tú te alimentabas de las procesiones de aquí. Ajá. O sea, qué importante es el origen Sí, de totalmente. cultural. Iban todos guapísimos. Vestidos de los años 90, estaban divertidos. Seguro que tenéis cientos de anécdotas. Habréis salido vinieron aquí a hacer Sean Connery y Audrey Hepburn, ¿no? O si no, hace poquito Juego de Tronos, ¿no? ¿No habéis salido en una de esas pelis? Mi tío creo que hizo de monja en la de Robin y Marian, ¿no? Me suena a mí que hizo de monja, un tío mío. Yo veo a Artajona en los Oscars. Sí, cuando salió Volver a empezar, pues la siguiente va a ser Artajona. O sea, yo veo que vamos a llegar lejos. De hecho, tú ves ellas. Tú ves los Oscars en Artajona, subiendo todos por la calle Mayor hasta el cerco, ¿no? Bueno, se tendrán que cambiar los tacones, inevitablemente, Sí, ¿no? yo tengo intuiciones muy pronunciadas y yo creo que estas dos mujeres que tenemos aquí, que son hijas de Artajona, van a traer grandes alegrías a este pueblo. Y a mí no me fallan las corazonadas, ¿eh? No me fallan. Lo único que no acierto es el gordo de Navidad, pero todo lo demás lo acierto. Tampoco lo necesitas porque escribes poesía, novela, Claro, teatro y estás forrada. Y porque va a ser un exitazo la obra de teatro. Claro, hombre, eso no cabe duda. No, ¿sentís que algo de lo que se respira aquí os ha afectado para sentiros más creativas? Sí. Artajona es que tiene una cultura popular impresionante. Y además, estamos hablando de cine y literatura que parece que son como artes más elevadas. Y cuando yo estaba poniendo aquí en valor la cuestión de la costura o la cuestión de la cultura en sí como bien de la sociedad, pienso lo que se hace aquí, lo que hemos mamado, el hacer una cultura popular comunitaria donde todo el mundo es actor y no espectador, donde todo el mundo es productor, todo el mundo hace, eso es inigualable. O sea, es que es lo que te motiva a decir yo también puedo, porque todo el mundo hace. O sea, aquí todo el mundo es músico, todo el mundo es algo. O sea, Y os habéis contagiado de ese afán por recuperar la cultura, ¿no? Si no me equivoco, además, el festival que estáis celebrando lo empezasteis a pelear también por reclamar ese bagaje vuestro, ¿no? El cerco, ¿no? La recuperación de una historia y demás. Eso se contagia. Vale, y en ese sentido, aquí estamos todos en creación española. Yo no sé si el lenguaje también se contagia muchas veces en sus orígenes. Se ha hablado durante muchísimo tiempo, por ejemplo, de cine español, ¿vale? Como una etiqueta. De hecho, se hablaba de cine español como, por ejemplo, pues sí, las películas de Almodóvar, ¿no? Esas, de ese tipo. Y dices, si Almodóvar es único, sus películas no las hace nadie más, ¿no? Pero de alguna forma como identificábamos eso y parecía como que se marca una frontera en un estilo cinematográfico. Pero, sin embargo, habéis ido a producir, por ejemplo, en Chile, habéis estado escribiendo en Brasil, os habéis movido en otros lenguajes, Latinoamérica, que tiene un lenguaje cultural muy diferente. ¿Realmente existen las fronteras en el cine, en la creación artística, en la literatura? De producción sí, de ideas no. De producción sí, claro, porque tienes que conseguir la pasta y si puedes hacer unas coproducciones, lo que sea, en el caso del cine, pero generalmente es más complicado y cuando estás empezando lo haces en tu propio país, pero creo que cada vez son más internacionales las películas y las ideas. O sea, ahora ves festivales internacionales y hay películas españolas en todos los festivales internacionales. Eso hace unos años, cuando era lo de, el cine español, que era un poco verdad, era guerra civil otra vez, que empezó como a hacerse de una forma casi manierista, ¿no? Todos hacían un poco lo mismo y no salíamos de España y de repente las nuevas generaciones están llegando mucho más lejos. Así que creo que sí, que ahora mismo es mucho más internacional a pesar de que sigamos produciendo en el propio país. ¿De literatura le veis ese hándicap de
Bueno, yo creo que, como dice Andrea, las ideas son universales. El cine español, por ejemplo, a mí me parece que antes sí que resultaba identificable esa marca tirando a casposa en muchos casos y tal, pero ahora los técnicos, los guionistas, son excepcionales. O sea, no hay ninguna diferencia. Al contrario, yo creo que hay una marca de calidad ahora en España extraordinaria, vamos, para hacer cine. Y en literatura podría decir que lo mismo. Se está produciendo muchísimo literariamente y yo creo que se lee más que nunca también. Que la afición española está triunfando muchísimo, se está vendiendo muchísimo en Latinoamérica también. Tenemos también un idioma, vamos a decir que universal, que permite la expresión y la libertad expresiva. Y bueno, yo no noto diferencia para nada, como sí que había antes, ¿eh? Sí que había antes lo que llamábamos antes la españolada, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver una españolada. Ahora yo eso no lo percibo. Al contrario, yo creo que en España se produce, en porcentaje de las películas que se hacen, yo creo que es el porcentaje de éxito y de calidad, un porcentaje altísimo que no creo que haya ni en Hollywood, ni en Bollywood, ni en ningún otro país, ¿eh? Es estupendo. Se da la particularidad también que estamos en un país con distintas lenguas y tienes Panegre, que se rueda en catalán, tienes Andía, que se rueda en euskera, tienes Asbestas, que se rueda en gallego, tienes a Isabel Coixet rodando en inglés. Es que, digamos que estamos en un mundo globalizado y aunque seamos hombres y mujeres de este país, nos movemos por el mundo con casi toda la gente que conozco en el mundo de la cultura te habla 2 o 3 idiomas. Entonces, con esa facilidad para comunicarte por el mundo, puedes hacer arte aquí y puedes hacer arte en Alemania. Me estoy acordando de una película española que en Alemania fue un hito, que es El Olivo. Creo que además tenía una presencia femenina importante. Y también cabe resaltar bueno, lo que ha sido el auge de la creación femenina y feminista en los últimos años, ¿no? Digamos que hace 30 años, 50 años, las mujeres literatas y las mujeres directoras de cine tenían un nicho y eran pioneras, pero ahora ya digamos que las mujeres que estamos en el mundo de la cultura estamos mucho más visibilizadas, tenemos mayor proyección, somos más, nos apoyamos más, tenemos solidaridad entre nosotras, lo que se conoce en el lenguaje de género como pues eso, sororidad, hermanamiento entre mujeres, y eso creo que es bueno para la cultura. Muy bien, pues bueno, ya llevamos 1 hora y cuarto charlando. Esto va llegando un poco a su final de lo que es la mesa redonda, aunque ya sabemos que hemos venido aquí también a hacer más cosas, como por ejemplo entregar un premio, que ahora lo entregaremos. Pero no sé si alguien se está quedando con alguna pregunta que quiera arrojar, que quiera aclarar ahora, aprovechando que tenemos estas 4 participantes con trabajos tan llamativos y tan exclusivos que no vais a poder preguntarles en otra ocasión. Creo que la pregunta va a ser ¿a qué hora empieza la cata? Claro, es que hemos... Bueno. Bien, pues en ese caso igual os agradecemos mucho esta participación que habéis tenido y iríamos dando paso al momento de la entrega del premio, ¿verdad? Bueno. Pues Iñaki, todo tuyo. Vale, bueno, pues para poner cierre a esta primera edición vamos a hacer entrega del premio que ha sido elaborado por el artista local Francisco Bañales, Kikín. Lo que viene a representar es en metal un cerco, lo que es una pluma y lo que es el celuloide. ¿Te hacemos entrega? ¿Vale? Gracias. Me muero de la vergüenza, de verdad, lo paso fatal. Nada, que quería, pues muchas gracias. No voy a alargarme mucho, pero no he preparado nada ni nada de eso, pero quería agradecer a Artajona porque es que siempre me tratáis súper bien.
no sé, me emociona bastante porque cuando empiezas en esto, que estoy improvisando, no tengo nada preparado, lo juro, pero cuando empiezas en esto, que es como sola ante el peligro, es bonito que haya gente que confíe en ti, porque a lo mejor te pegas una gran leche, pero cuando sientes el apoyo, el respaldo de la gente de tu propia tierra, pues siempre sientes que vas más acompañada y es muy emocionante. Entonces, pues muchísimas gracias y lo voy a guardar. Este me lo llevo a Madrid, ¿vale? Este a Cizurno. Y quería ya nada más, pero cuando vinieron la gente de Artajona a la película, yo pedí a los del equipo de arte que en una escena previa, que había pancartas y así de las fiestas del pueblo, ¿no? Antes de hacer la procesión, que es donde salen todos, les pedí que una de las pancartas estuviera dedicada a la gente de Artajona que iba a venir a la película. No se ve mucho en la peli, pero la he traído para que se la queden y se la voy a entregar yo de vuelta, ¿vale? Para las comidas de fiestas, os las dejo. Gracias, a beber, ala.